El perro negro de Miquel Santiago. Ritter, un anciano que pasa la última etapa de su vida en un sanatorio, rompe la tranquilidad del lugar al sufrir un ataque de pánico tras creer ver a un perro en el jardín. Más tarde cuenta al joven enfermero Paul la razón de su miedo, una historia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando Ritter era un joven soldado en las tropas alemanas destinadas en Rusia. Una historia que Paul no es capaz de creer. Presentación. Eso no tiene ningún sentido, dijo Paul casi riéndose. ¿Seguro que habláis de Ritter? El joven enfermero permanecía de pie junto a la puerta, aún con el impermeable puesto y chorreando agua. Frente a él, sentadas en torno a una mesa llena de revistas abiertas y vasos de café, estaban sus 3 compañeras de turno de noche. Eso mismo hemos pensado nosotras cuando nos lo han contado, que no tenía sentido. La que hablaba era Vicky, una enfermera de 22 años, rubia y pecosa. A ella se lo había contado la compañera de la tarde, que a su vez lo sabía por la del turno anterior. Ritter, el alemán, como lo llamaban ellas, se había vuelto loco en el jardín. Durante el paseo de la mañana, el viejo había comenzado a agitarse en su silla de ruedas y a gritar algo sobre un perro. ¿Un perro?, preguntó Paul. «Un perro», respondió Vicky, «pero allí no había ninguno, o por lo menos nadie lo había visto, excepto él». Vicky terminó el relato. La asistenta había intentado calmarle, hacerle tragar una pastilla, pero Ritter le había mordido en la mano. Después el viejo se había dejado caer sobre la hierba y había comenzado a arrastrarse. 2 celadores lo habían atrapado y retenido hasta que una enfermera llegó corriendo y le inyectó un tranquilizante en la pierna. Desde entonces permanecía atado en la cama de su habitación. El doctor había ordenado ponerle un suero, pues se negaba a comer y beber. ¿Y han hablado con él?, preguntó Paul. Creo que lo han intentado, pero el viejito no ha querido hablar con nadie. Lleva ahí encerrado todo el día. Dios, esto no tiene sentido, dijo Paul. Nada es para siempre, dijo otra de las enfermeras, una mucho más mayor y menos guapa que Vicky. A todos les llega su turno. Se refería a la cabeza, claro. Pero a Paul le costaba creer eso. Se dirigió a los vestuarios dejando un rastro de agua a su paso. Afuera llovía a raudales y se había calado hasta los huesos corriendo desde el aparcamiento a la puerta de entrada. Una vez hubo cambiado sus ropas mojadas por un cómodo pijama de enfermero, se dirigió al almacén de farmacia. Mientras sus compañeras charlaban sobre los asuntos de moda, Paul preparó una jeringa con una buena dosis de tranquilizante, se la metió en el bolsillo de su bata y regresó donde sus compañeras. «Hey, iré a echarle un vistazo». «Sí, a ver si le sacas algo», murmuró la enfermera cuarentona sin levantar los ojos de una revista. «Contigo se lleva bien». «Pero guarda las distancias», dijo Vicky. «Lo haré. Hasta la hora de la ronda», se despidió Paul. Salió al oscuro pasillo de la 2ª planta. Sus zuecos de planta de madera resonaban sobre el embaldosado de la galería. A través del magnífico ventanal de cara al mar, la tormenta embestía con todas sus fuerzas.
En el jardín, los árboles, los arbustos y las flores parecían a punto de ser arrancados por el huracán. Remolinos de hojas y de pequeñas ramas danzaban rabiosamente sobre la carretera de entrada. Las farolas se habían estropeado con el temporal y todo parecía cubierto de una capa de oscuro alquitrán. Los acantilados se confundían con el mar. Solo algún rayo ocasional perfilaba los límites del paisaje. ¿Qué le habría podido pasar al viejo? Un mordisco, ni más ni menos. Aquello no le pegaba al viejo Ritter. Pero si era la alegría del huerto, con sus discos de Mozart y su pequeña biblioteca de clásicos de donde todo el mundo solía picar algún que otro libro. Por no hablar de la liguilla de ajedrez que había organizado con los médicos y enfermeros. Aquello no encajaba definitivamente. Otra cosa es que esa enfermera tuviera razón y el fantasma de la sensibilidad hubiese llamado a su puerta. En ese caso, se dijo Paul, pero no quería pensar en ese caso. Y por otro lado, esas cosas ocurren progresivamente. Comienzan con pequeños despistes y lagunas que van haciéndose más grandes. Lo había visto demasiadas veces como para saber que Ritter no demostraba síntomas, al menos no los había tenido la noche anterior. Hablar del culo de las enfermeras y recordar la ropa interior de un antiguo amante no era precisamente una demostración de poca salud, sino todo lo contrario. Llegó al pasillo del ala oeste. En medio de una oscuridad azulada se dibujaba un rectángulo dorado. Eran los contornos de la puerta de Ritter. Su habitación era la única de toda la galería que aún tenía luz a aquellas horas. Solo luz. No se oía nada más que un silencio de ronquidos, toses, gemidos entre sueños. Ritter estaba tumbado en su cama, envuelto en una manta fina y con 4 cinturones sujetándole el cuerpo por los tobillos, los muslos, la cintura y el pecho. Parecía dormido. «Tss, tss, tss», chistó Paul, pero Ritter pareció no oírle. La contraventana estaba cerrada y las persianas corridas. Se oían los truenos retumbar cada vez más cerca. Será mejor dejarlo así, pensó Paul. Tal vez todo se arregle con un buen sueño. Mañana sería otro día, el día después de la tormenta. Deslizó su mano por la pared hasta dar con el interruptor y apagó la luz. Y entonces la voz de Ritter se revolvió entre la oscuridad. ¡Luz! ¡Luz!, gritó el anciano. ¡Luz, por favor! Alarmado por aquella voz angustiada, casi horrorizada, Paul buscó el interruptor de nuevo. «Ritter», contestó en la oscuridad. «Soy yo, Ritter». La luz volvió. «¡Luz! ¡Luz!», seguía rogando el viejo. Las palabras se murieron en su boca y su cuerpo, tensado como un arco y atrapado en aquellas cintas de color marrón brillante, volvió a reposar sobre la cama. Paul avanzó hasta situarse a su lado. «Luz», repitió Ritter una vez más. «100 vatios marchando a toda potencia», respondió Paul. Ritter le miró durante unos segundos como si no le reconociese. Tenía una perfecta expresión de terror dibujada en su afilada cara. Paul, mi amigo», exclamó levantando su cabeza con esfuerzo. «He estado rezando para que llegaras. Paul, suéltame, por favor».
Paul sonrió. De momento era todo lo que se le ocurría. Vaya, te han atado como a una momia, bromeó después. Ritter sonrió, pero era una sonrisa de pura desesperación, la clase de sonrisa que un hombre esboza antes de pedirte que no le pegues un tiro, y Ritter no era del tipo de hombres que acostumbraba a rogar nada. Quizá por eso resultaba el doble de extraño y patético aquella noche. Paul, me duele todo el cuerpo de estar aquí atado. Ese cerdo del doctor Guevara. Paul se acercó un poco más y le cogió una de las manos, aunque no hizo ningún ademán de soltarle. He oído que le diste un buen bocado a tu asistente esta mañana. Ritter dejó caer la cabeza en la almohada. Oh, maldita sea, Paul. Pensé que quería hacerme daño, por eso la mordí. Estuvo mal, de acuerdo, pero tenía una buena razón. Te lo explicaré, pero suéltame, por favor. ¿Crees que voy a darte una patada mientras me sueltas? Dijo riéndose. Paul también se rió. Ritter sufría una parálisis completa en las piernas desde hacía un año. De acuerdo, respondió, pero prométeme que estarás tranquilo. Ya sabes que me la juego por hacer esto. Los ojos de Ritter se iluminaron. Seré como un muerto. Bueno, eso es casi verdad después de toda la droga que me han metido hoy. Paul se acercó a él, comenzó a desabrocharle los cinturones. Sabía que eso infringía todos y cada uno de los puntos del reglamento, pero él estaba allí por si acaso Ritter se volvía loco otra vez, y tenía su pinchazo del sueño feliz por si las moscas. Cuando terminó con los cinturones, tomó la manivela de la cama y dio unas cuantas vueltas hasta que Ritter estuvo bien reclinado. Le colocó una almohada detrás de la cabeza y le arropó con cuidado. Después le preguntó si le apetecía comer algo y el anciano pidió una copita de oporto y un habano. Paul volvió a sufrir un levísimo dilema profesional, pero terminó accediendo en el vino, no en el cigarrillo. Está bien, granuja, dijo Paul, entregándole un vasito de plástico medio lleno del oporto que Ritter guardaba en un escondite de su armario. Ya puedes empezar a explicarme todo este lío. ¿Qué es eso de que te quieren hacer daño? Creía que se peleaban por sacarte a pasear. Ritter se rió un poco, pero sin demasiada convicción. Lo cierto es que fue un mal momento, Paul, un ataque. Creí ver algo que me hizo volverme loco. Paul recordó el relato de la enfermera. Ritter había dicho algo de un perro. Le preguntó por eso, y al oír aquella palabra, Ritter alzó la vista y gimió como si le hubiesen clavado un punzón en los ojos. Sí, el perro negro. No podía ser el mismo, pero era igual. Un Rottweiler, igual que... ¿Un perro? Le interrumpió Paul. Tenía esa cara de asesino que tanto odiábamos. Guys. Paul asintió con un gesto grave. ¿Estás seguro de lo que viste? Preguntó después con cuidado. No se permiten animales en el sanatorio, ni siquiera las visitas. Ritter negó con la cabeza. Sí, que lo vi. Estaba allí, en medio del templete, erguido sobre sus 4 patas, mirando a algo o a alguien.
No lo he visto desde hace 60 años, pero juraría que era él. De acuerdo, dijo Paul. Pongamos que sea cierto. Tal vez se haya colado. En todo caso, hay algo seguro. No es el perro que viste hace 60 años. Podría ser una tortuga, pero no un perro. Los pobres no viven más allá de los 15. Paul se rió de su propio chiste, pero el viejo no le siguió. Miró hacia la puerta con los ojos bien abiertos y se estremeció. Era él. No debo negarlo. Aún estamos a tiempo, pero por si acaso, quiero que estés alerta. ¿Lo harás, Paul? La luz es importante. No se debe apagar la luz. Así es como entra. ¿Entrar?, preguntó Paul, que no cabía del asombro. ¿Quién? ¿Quién?, replicó Ritter como si aquella fuera una pregunta estúpida. Pues, comprendo lo que puedes estar pensando. Todavía soy incapaz de creerlo. Pero era Geist, dijo al fin con frialdad. Era él, no hay duda. Paul comenzó a arrepentirse de haber soltado los cinturones. Era evidente que allí había un problema. Quizá no tanto como para temer que Ritter pudiera autolesionarse de alguna forma, pero eso no había forma de saberlo. Estaba claro que era presa de un gran temor. ¿Pero a qué? ¿A un perro septuagenario? De pronto, Paul notó una fría mano rodeándole la muñeca. Ritter le estaba mirando fijamente. Eran los ojos de un hombre asustado. «Escucha, Paul», comenzó a decir. «Ahora voy a contarte algo. Tal vez no te guste o no me creas. Lo que importa es que debes saberlo. Tú eres el único amigo que me queda en este mundo y la única persona en la que confiaría para ciertas cosas». Paul estuvo a punto de hacer una pregunta, pero Ritter, después de un breve suspiro, continuó hablando, esta vez con la mirada perdida. Hace mucho tiempo que no temo a la muerte. La he visto muchas veces, de cerca. He visto a hombres morir a mi lado, en una trinchera, una bala entre los ojos, y ni siquiera pestañeas. Se acabó. Fin de tus problemas. ¿Entiendes? Yo he vivido mi vida, mejor o peor, pero he llegado hasta aquí. Si este es mi final, me conformo. No es un mal final. Cuando me quedé sin las piernas, estuve a punto de adelantarlo un poco, pero después llegué aquí y te conocí a ti, mi querido Paul. Has sido como el hijo que nunca tuve. Aquí, Ritter tragó un sorbo de oporto mientras sujetaba en firme la muñeca de Paul. No, continuó después, no me asusta la muerte. La que a mí me aterra es otra cosa. Algo que no es de este mundo. Un remolino de cabezas aullantes lo llamaba él. Para mí es simplemente el infierno, una eternidad de dolor, la guerra. Ritter atrapó el brazo de Paul entre sus manos con fuerza. Yo no puedo volver allí, ¿lo comprendes? Paul miró a aquellos dos ojos azules suplicándoles. Había conocido a hombres que se volvieron locos de un día para otro, tipos importantes que un día se habían despertado gritando una noche, creyendo que un tiburón los devoraba por las piernas y habían golpeado a su mujer hasta estar a punto de matarla. «No volverás allí», respondió Paul. «Tienes mi palabra de que no lo harás». Ritter respiró aliviado. Por primera vez en toda la noche, su preciosa sonrisa iluminó la estancia.
Gracias, Paul. Sabía que podría contar contigo. Gracias. Apoyó su cabeza en la almohada y entrelazó los dedos de las manos sobre el vientre. Ahora escucha, debes oír la historia. Nunca en 60 años la he contado, nunca ha salido de mis labios, pero tú debes saberla, o llegado el momento dudarás, y eso no puede ocurrir. Paul estuvo a punto de preguntar, pero Ritter apenas dejó espacio entre aquella frase y la siguiente. Se llamaba Frederick Manstein. Hace muchos años de esto. Hace mucho, mucho tiempo. Un relámpago latigó la tierra a muy poca distancia del hospital. Paul tomó asiento a los pies de Ritter y pensó que igual era el momento de encender aquel maldito habano. Malditas guerras. Manstein fue mi sargento en el frente ruso, comenzó a decir Ritter. No era un gran soldado, pero al proceder de una buena familia, su padre era un comerciante en Hamburgo, había conseguido la graduación rápidamente. En aquellos días Hitler quería carne fresca en sus mandos, estaba teniendo bastantes problemas con los militares de familia que se rebelaban ante sus órdenes de masacrar civiles. Quería nazis convencidos en la punta de sus lanzas. Manstein era uno de ellos, un niño educado en el odio, en el miedo, odiaba y temía a los judíos. Bueno, en aquellos días todos habíamos comido la misma papilla, el sionismo, la gran conspiración contra el honrado pueblo alemán, y después estaban los temibles eslavos. Bueno, se puede decir que estábamos preparados y convencidos para devorarlos. Recuerdo aquella tarde del verano del 1941. Esa noche íbamos a romper la frontera rusa. Yo nunca había combatido, tenía 18 años y mucho miedo. Estábamos en un granero al este de Polonia, guardando 2 Panzer que se ocultaban a la espera de órdenes. Éramos un pelotón de apoyo. Manstein al mando, Nigel, yo, Both, Heyman, Mayer, Scholz, un chico de Düsseldorf que no hacía más que echarse pedos. No recuerdo su nombre. Bueno, casi todos éramos novatos. Manstein había pegado un par de tiros en Polonia y nada más. Íbamos a marchar con el 16º ejército hacia Daugavpils, Pskov y después a Leningrado. Nuestro objetivo final, según Manstein, era llegar a Arcángel. Por aquel entonces pensábamos que todo sería así de fácil, entrar y correr. El conductor del Panzer era un veterano que había llegado a entrar en París. Nos decía que no nos preocupáramos. Rusia duraría un mes como mucho. Bueno, ocurrió como todo el mundo sabe. Aquel otoño de lodo, después del hielo. Cuando llegó noviembre, yo ya había matado una docena de Ivanes. Era fácil, bastaba con ponerse en una trinchera cargado de munición. Ellos iban apareciendo, gritando como locos. Era como hacer tiro al blanco. Después fueron aprendiendo, pero aquel primer año era como monigotes. Verdaderos suicidas. No sufrimos mucho hasta el invierno. Veíamos morir gente a nuestro alrededor, pero curiosamente nuestro pelotón solo hizo 2 bajas. El chico de Düsseldorf pisó una mina.
Ese fue su último pedo. Y Rinder, así se llamaba, un trozo de metralla le voló media cara. Entonces yo pensaba que si me salvaba era gracias a mi destreza o a la medalla de San Cristóbal que me dio mi madre al partir. Y he dicho que era un pobre inocente. Llegamos a las afueras de Leningrado con la idea de participar en el asedio de la ciudad. Iba a ser un trabajo fácil, dejarlos morir de hambre mientras los machacábamos con nuestros junkers. Por aquel entonces se polemizaba mucho con la forma en que el Bigotes estaba llevándolo todo. El ataque a Moscú se estaba retrasando más de la cuenta. Algunos decían que era pura superstición, otros que era culpa de la intervención de Mussolini en África. El caso es que todo el mundo temía lo mismo, que llegara el invierno y nos cogiera en el campo de batalla. Un día a finales de septiembre llegó Manstein con nuevas órdenes. Íbamos a bajar 100 kilómetros hasta Vovjov para organizar un centro de abastecimiento de tanques. Los blindados de Hoth habían recibido órdenes de lanzarse sobre Moscú y necesitarían un lugar donde reposar. Se envió una compañía completa. De camino, algunos se dedicaron a hacer perrerías, incluso Manstein. Yo nunca lo aprobé. Había muchos como yo, pero tratar de interferir con todas aquellas pistolas calientes era jugarse la vida. Llegaban a un pueblo y sacaban a todos los hombres a la calle. Nadie puede sentir el sudor frío que provoca eso si no ha estado allí. Una vez tuve que sujetar a una niña mientras ordenaban a su padre arrodillarse en el suelo. La chiquilla temblaba como el motor de un coche. Le tapé los ojos. Cuando oyó el disparo, creí que se había muerto ella también. Se había desmayado. Me ordenaron sentarla en una esquina y dejarla allí. Llegamos a un lugar llamado Talpsenko. Los aldeanos nos recibieron entre aplausos. Creían que éramos rusos. Enseguida se dieron cuenta de que no. Llevábamos 2 semanas de marcha. Aquello fue un festín. Primero violaron a las niñas y a las mujeres. Después mataron a una docena de jóvenes para amedrentar al resto. Los utilizamos como esclavos para montar la planta y excavar. Algunos murieron aplastados descargando las cisternas de combustible. Paul se había convertido en mi mejor amigo. Hablábamos de todo aquello, lo odiábamos, pero nadie abría la boca. Veíamos otras miradas como la nuestra, pero nadie abría la boca. Íbamos a ganar la guerra, a regresar a nuestras casas con nuestras mujeres, a vivir plácidamente en un país rico. Supongo que algunos pensábamos que el sueño merecía la pena. Llegó el otoño, las lluvias, el barro. Vimos pasar cientos de Panzer que iban hacia Moscú. Se llevaron todos los hombres al frente y dejaron solo a nuestro pelotón al mando de aquello. El pueblo estaba casi abandonado. La gente había huido por la noche. Manstein y otros hijos de perra como él se subían al torreón de la iglesia y practicaban puntería con aquellos hombres y mujeres. Bueno, creo que te haces una idea del tipo de hombres que eran. Fue uno de esos salvajes amigos quien les regaló aquel perro. El tipo en cuestión, no me acuerdo de su nombre, pero recuerdo muy bien su cara rajada, de lado a lado por una cicatriz. Le dijo que no podía llevárselo a Moscú
y Manstein lo aceptó de mil amores. Se llamaba Geist, fantasma en alemán, pero mejor le hubiera ido el nombre de diablo. Tenía la cara más horrible que se puede imaginar en un dogo, 2 grandes colmillos sobresaliéndole por las fauces, ojos rojizos y baba, una baba blanca que siempre estaba allí. Desde ese día, Geist se convirtió en la sombra de Manstein. A ninguno nos gustaba, y aún menos que Manstein lo alimentara con nuestras patatas. La comida había empezado a escasear y aquel perro vivía mejor que nosotros, por no hablar de los pueblerinos. Las lluvias convirtieron aquella estepa polvorienta en una gran piscina de barro intransitable. Las tropas dejaron de pasar por allí. De pronto era como si se hubieran olvidado de nosotros. Hicimos lo que todos, saquear. Registrábamos casa por casa, levantando el suelo en busca de patatas, grano, lo que fuera. Solíamos ayudarnos de un aldeano que había decidido colaborar. Nos decía dónde podría haber comida y dónde no. Le dábamos un porcentaje del tesoro. No tenía culpa de nada. Solo quería sobrevivir, como todos. En 2 semanas habíamos terminado de rastrear el pueblo. Habíamos conseguido unos cuantos kilos de patatas, pero sabíamos que no era suficiente. El invierno estaba a punto de caer y las noticias que llegaban de Moscú no eran precisamente buenas. Era fácil deducir que no iban a caernos paquetes de chocolate y cigarrillos desde el cielo como en Polonia. Manstein formó una escuadra de búsqueda conmigo, Nigel, Boll y el aldeano. Tomamos un panje, como llamaban a sus carros, y fuimos a tiro de caballo por las granjas de los alrededores, casi todas abandonadas. Nos habíamos vuelto buenos saqueadores. Reventábamos el suelo a mazazos, olíamos el mortero fresco a distancia. Hicimos una buena colecta, patatas, grano, y recuerdo que encontramos un candelabro judío de oro puro escondido en la chimenea de una casa. Por supuesto, Manstein se lo quedó como botín de guerra. Un día, de regreso al pueblo, junto al río, escondida entre unos árboles, Manstein divisó una vieja dacha. Era una casucha de tejado puntiagudo, de color ennegrecido, que parecía haber sido abandonada mucho tiempo antes de la guerra. No parecía albergar gran cosa, pero le ordenó al aldeano que llevara el carro hacia allí. Aquello puso realmente nervioso al campesino. De pronto comenzó a balbucear unas palabras y a negar con la cabeza. Se resistía a llevar el carro hacia allí. Manstein le gritó que lo hiciese y le apuntó con el Mauser en la nuca. El hombre terminó arreando el caballo, pero comenzó a musitar algo mientras nos acercábamos a aquella macilenta casucha de la ribera. Creo que estaba rezando. El lugar olía horriblemente mal, como si hubiese carne muerta por allí. Aquello nos puso alerta y cargamos los rifles. Rodeamos la casa sin encontrar nada. La tierra estaba quemada o ennegrecida. Del suelo brotaban unas gruesas raíces que no parecían dirigirse hacia ningún árbol, sino hacia la casa. Era el lugar más extraño que yo haya pisado jamás. Después de un rato dando vueltas por allí, escuchamos un disparo. Provenía del frontal de la casa y allí nos dirigimos. El cuerpo del aldeano estaba en el suelo
y a 2 metros por detrás Manstein sostenía su lager humeante. Dijo que había tratado de huir, pero ¿de qué? Ahora era imposible saberlo. Y lo peor es que nos habíamos quedado sin un buen guía. Manstein nos ordenó coger las mazas y derribar la puerta. Dijo que quería salir de allí cuanto antes. Derribamos la puerta a patadas y un tufo nauseabundo nos abrazó a Bol y a mí según lo hicimos. Primero vomitó él y yo le seguí. Era la pestilencia más grande que se pueda imaginar. Aún la tengo metida en las narices. Nos alejamos un rato de la casa y dejamos que se aireara. No veíamos nada del interior. Las ventanas estaban condenadas con maderos. Los rompimos también y poco a poco el aire se fue saneando. Al cabo de 5 minutos nos atrevimos a entrar. Iba yo en primer lugar con un pañuelo en la boca y un Mauser en la mano. Aquello no se me olvidará mientras viva. Nada más entrar en aquel lugar, comprendí el miedo que había llevado a huir a aquel aldeano. Aquello era sin duda un lugar endemoniado. Había una mesa de madera en el centro de aquella pocilga, pues no se me ocurre otro calificativo para definir aquello. En la mesa había botes llenos de una sopa turbia en la cual flotaban ojos, pequeños cerebros, entrañas de animales, patas de gallo. También había cuchillos afilados, tijeras, serruchos. Por el suelo yacían desperdigados y resecos los antiguos propietarios del contenido de aquellos botes. Gatos tuertos, gallinas mutiladas, ratones abiertos como un bolso de señora. «Vámonos de aquí», le dije a Bol. Bol asintió con la mano en la boca, pero en ese momento apareció Manstein detrás de nosotros, mirando todo aquello con expresión curiosa. «¿Qué hacéis aquí parados? No me diréis que estas bobadas os dan miedo, ¿verdad?» Bol y yo negamos con la cabeza. Ya habíamos visto a Manstein matar a un hombre por echar a correr en el sentido opuesto a la batalla, aunque estábamos ciertamente aterrorizados. «Probad en el suelo», nos ordenó entonces, «puede que encontremos algo». Apartamos la mesa y un catre de paja donde debía pernoctar el dueño de aquel sitio. Pensamos que debía tratarse de una mujer, pues encontramos largos cabellos grisáceos por el suelo. Luego, después de golpear con nuestras mazas en aquel suelo de madera, una parte del entarimado cedió sin demasiados esfuerzos. Bajo él encontramos algo que en principio nos pareció un pozo. Era en realidad una abertura natural, como la boca de una caverna, pero alguien había construido una pequeña muralla a su alrededor y también unas cuantas escalas de hierro para permitir descender hasta aquella negrura. Entonces Manstein me ordenó que bajara a echar un vistazo. Esos son los privilegios de un cargo, y sobre todo el estilo de aquel cerdo. Nunca iba por delante en nada. Siempre buscaba a alguien para que lo reventaran a tiros o para que se despiezara con una mina, pero nunca él. Bol tomó un fajo de paja del catre y le prendió fuego. Lo dejó caer y vimos cómo estallaba en chispas a unos 10 o 15 metros de profundidad.
Ve con cuidado, me dijo. Bol era algo mayor que yo y siempre me cuidaba como un hermano. Bueno, yo hice lo que siempre antes de entrar en acción. Besé mi medalla de San Cristóbal, quité el seguro a mi Mauser y me la enfundé en el cinto. Más que la idea de ser acribillado por un grupo de partisanos, me aterrorizaba la idea de encontrar una manada de ratas hambrientas ahí abajo o algo peor, algo que ni siquiera fuera capaz de imaginar. Y temblando de miedo, bajé las escaleras una a una. Por el eco que mis botas provocaban al pisar aquellos asideros, comprendí que entraba en una especie de caverna de buenas dimensiones. El aire estaba helado ahí abajo y veía mi propio aliento ascender como una humareda hacia el cuadrado de luz desde el que me observaban Bol y Manstein, que se habían encendido un cigarrillo para contemplar el espectáculo. Antes de llegar al último peldaño, encontré una gran antorcha asida a la pared con una cinta de hierro. La tomé y descendí con ella hasta el suelo, donde la encendí con mi cipo. Cuando alcé la antorcha, vi una enorme cavidad de roca iluminándose ante mis ojos. Altas paredes de roca que se fundían en una bóveda natural, donde según mis cálculos se hallaba erigida la casucha. Pero después, a medida que mi vista se iba acostumbrando a la penumbra, fui distinguiendo unas formas oscuras y alargadas que emergían de algún punto del suelo y trepaban por las paredes hasta perderse en lo alto. Eran las mismas raíces que antes habíamos visto surgir en los yermos contornos de la dacha, raíces de un grosor asombroso, tan negras y peludas que podrías mentir a un niño diciéndole que eran las patas de una araña gigante. Todas ellas partían de una grieta, una magnífica ruptura que quebraba la cueva en dos por su lado más ancho. Cuando me acerqué a ella, comprobé que la llama de mi antorcha se agitaba. Eso me hizo pensar en la hondura de aquel agujero que parecía conectar con reinos subterráneos de una profundidad insondable. Mis ignorantes 18 años me impidieron ver un mal presagio en todo aquello. Ni siquiera me asombré demasiado por aquella extravagancia botánica. Sencillamente pensé que era otra de las cosas increíbles que había por el mundo y que yo no conocía. Manstein me gritó desde lo alto preguntándome por mis hallazgos. Se lo expliqué. Le dije que no había nada, ni patatas, ni oro, pero cometí el error de hablar de aquellas raíces. Estaba tan impresionado. Nunca me arrepentiré bastante de haberlo hecho. Paul se quedó arriba haciendo guardia y Manstein bajó por la escala. Según llegó y vio aquel paisaje, su fascinación fue algo evidente. Sus ojos brillaban de pura sorpresa. No tardó ni un segundo en arrebatarme la antorcha y comenzar a recorrer aquel sitio por sí solo, murmurando palabras de admiración a cada paso que daba. Yo esperaba junto a la escala, impaciente por largarme de aquel lugar. Había algo allí que me oprimía el pecho. Tal vez fuera el aire irrespirable y malsano de aquel agujero. Manstein, en cambio, parecía atraído por cada centímetro de la gruta. El descubrimiento más importante fue, sin duda alguna, aquel viejo libro. Estaba escondido en una pequeña fisura de forma cuadriforme que alguien había practicado con la dura pared. Fue Manstein quien lo descubrió, puesto que era el único que se atrevió a caminar entre las raíces. Yo permanecía quieto,
junto a la escala, tiritando de miedo y frío a partes iguales. Entonces me gritó que fuera inmediatamente donde estaba él, puesto que necesitaba que alguien le sujetase la antorcha para sacarlo de la pared. Le bastó muy poco tiempo para asegurar que aquella era una valiosa antigüedad, y lo cierto es que tenía un aspecto arcano. Yo jamás había visto un libro tan grande y pesado. Tenía las tapas de piel gruesa y las hojas estaban fabricadas en un papel durísimo que había salvaguardado su contenido durante siglos, quién sabe cuántos, porque aquel tomo de unos 80 centímetros por 40 debía remontarse a los tiempos en los que Alemania ni siquiera era la gran nación que era entonces. Lo apoyamos en el suelo y lo abrimos con cuidado. En su primera página había una larga hilera de símbolos, aunque también había letras y extrañas palabras que no recuerdo, excepto una, la palabra Grimoire. Manstein sabía algo de latín y francés, pero trató sin éxito de descifrar alguno de aquellos poemas o canciones, pues eso parecían. Pero ya digo que no lo logró. No obstante, se mostró eufórico por ese descubrimiento. Dijo que sería un bonito presente para la colección de antigüedades de Herr Goering en París, y me ordenó cargarlo con mucho cuidado y subirlo a la planta. Una vez arriba, nos ordenó a Boll y a mí que cerráramos el agujero con algunas tablas, pero de forma que se pudiera volver a entrar. Creo que Boll y yo pensamos lo mismo, que aquel libro, aquel pozo y aquella casa estarían mejor ardiendo, igual que habíamos hecho con otras chabolas inmundas. Pero esta vez Manstein ordenó respetar el lugar, y no solo eso, nos ordenó guardar un absoluto secreto sobre aquello ante el resto de los hombres. Dijo que no era conveniente hablar de esos hallazgos. Eso ocurrió en noviembre, y desde ese día Manstein encontró en la lectura y decodificación de su hallazgo un entretenimiento para pasar las interminables horas muertas de la estación, que comenzaron a ser muy frecuentes. El frente de Moscú estaba paralizado. Nadie transitaba de norte a sur más que algún mensajero o un dispositivo de mecánicos que transportaban piezas para los tanques estropeados. Eso fue antes de que comenzara a nevar. Recuerdo que al principio nos pareció algo bello contemplar aquellos vastos prados cubiertos de una manta de impoluta nieve. Pero lentamente la nieve nos fue devorando. Los idiotas como Manstein habían hecho arder la mayor parte del pueblo a nuestra llegada. Ahora no teníamos más que una casa en condiciones, y recuerdo bien que dormíamos en la primera planta, unos encima de los otros, alrededor de una gran hoguera que alimentábamos día y noche con la leña y los muebles que habían quedado en el pueblo. Solo respetamos los 2 carros que habían quedado tras la huida de los aldeanos. Era el único medio de transporte válido en aquellas condiciones. El resto de las camas, sillas, armarios, fueron acumulados en un cobertizo frente a la casa y todos los días hacíamos leña con ellos. El fuego era imprescindible en aquel lugar, pues las noches la temperatura bajaba a unos 30 bajo cero. Algunos nos dábamos cuenta de que aquello era insostenible. Solo estábamos a mediados de noviembre y la madera y el alimento durarían como mucho un mes. Si no llegaban órdenes para moverse de allí, tendríamos que terminar quemando el petróleo que habíamos ido a proteger.
¿Pero qué comeríamos? Pronto solo nos quedaría el caballo con el que tirábamos el carro. Ante estas preguntas, Manstein se mostraba estúpidamente reglamentario. Nada es imposible para el soldado alemán. Resistiremos. El Führer tiene un plan maestro para todos nosotros. Había muchos como él en la guerra, gente sin cabeza. Mientras tanto, pasaba sus horas libres leyendo aquel libro, casi siempre en la segunda planta de la casa, donde dormía junto a su perro. Solíamos oír sus pasos, los de Manstein y los de su perro Geist, crujiendo sobre la madera de un lado para otro durante toda la noche. A veces se reía o gritaba un hurra y te despertaba a altas horas de la madrugada. Solo Bol y yo comprendíamos a qué podía verse debido a aquella alegría. Otras veces desaparecía durante horas. El carro y el caballo solían desaparecer también. La primera vez que ocurrió, algunos hombres pensaron que había desertado, pero Manstein regresó de madrugada con su perro y un gran bulto cuadrado envuelto en un chaquetón. Algunos decían que se había vuelto loco, pues ya casi no se relacionaba con ninguno de nosotros y tenía una mirada extraviada y turbia. Siempre que surgía algún comentario de este tipo, Bol y yo nos mirábamos en silencio. Nunca dijimos nada acerca de la dacha. Sabíamos que Manstein podría tener un soplón entre nosotros. Era algo común en los mandos. Y no queríamos arriesgarnos a formar parte de la patrulla de castigo que pronto debería ir a los bosques a cortar leña. Por eso nos callábamos. Nigel fue el único en enterarse de nuestro secreto. En cierta ocasión, mientras nos creíamos solos en la casa, nos cazó hablando sobre ese asunto. Nigel era un chico de Múnich, un buen muchacho. Confiábamos en él y se lo contamos. Le advertimos que Manstein nos había ordenado guardar silencio. Entonces, él sonrió y nos dijo que no éramos los únicos en haber recibido tal orden. Él también tenía una historia que contar. Había ocurrido una noche que estaba de guardia junto a los depósitos de combustible. Nigel contó que había visto una silueta caminar entre la ventisca y le había dado el alto. Se trataba de Manstein. Avanzaba cargando una especie de fardo, que en realidad era el cuerpo de un hombre. Me dijo que era un partisano que había descubierto escondido en el pueblo. Lo había matado y ahora lo llevaba a la fosa común. Yo le hubiese creído si su perro no hubiera ido mordisqueando los pies del muerto. Eso me hizo fijarme en que estaban completamente congelados. Debía llevar semanas enterrado en la nieve. Por supuesto no dije nada. Manstein me ordenó guardar silencio respecto al partisano. Dijo que prefería que nadie lo supiera. Después me ordenó ayudarle a cargar el fiambre en un carro y desapareció entre la ventisca. Lo primero que pensamos es que Manstein añoraba comer un buen filete. Sí, en aquellos días eso era más normal de lo que se podría pensar. Solo a Bol se le ocurrió que podría existir alguna asociación entre ambas historias. El muerto, el libro, la vieja casa apartada. Entre escalofríos recordamos aquellos animales muertos, las sierras y aquellos tarros llenos de órganos flotantes. ¿Y si Manstein se hubiera vuelto loco?
No hacía otra cosa que leer aquel libro y desaparecer a bordo del carro durante horas. ¿Era posible que hubiese tomado el negro relevo del antiguo habitante de aquella casa? Aquellos temores nos desvelaron un par de noches y luego volvimos a olvidarlos. Supongo que no nos apetecía pensar en algo así. Todo era ya demasiado horrible como para ser capaces de concebir un horror mayor. El frío era nuestra primera prioridad, el frío y el hambre. Lo demás era accesorio. Las patatas se acababan, los muebles escaseaban, pero era primordial que el fuego siguiera ardiendo. Comenzaban a sucederse las noches de 50 bajo cero. Aquel frío te volvía loco. Mayer, un muchacho de apenas 18 años, se voló la cabeza delante de todos. Recuerdo aquella noche. Alguien nos despertó a gritos. El muchacho estaba sentado en el marco de una ventana, con la pistola metida en la boca como un chupete. Tenía las cejas blancas y las lágrimas se le helaban nada más salir de sus ojos. Uno de los hombres intentó alcanzarle, pero antes de que lo hiciera, Mayer cerró los ojos con fuerza y apretó el gatillo. Después su cuerpo se desplomó por la ventana. Cuando Manstein apareció por la puerta y vio aquello, su único comentario fue: «Me alegro de que los débiles se vayan eliminando por sí solos. Solo debemos quedar los más fuertes». Hubiera sido un gran momento para llenarle el cerebro de plomo, pero supongo que ya habíamos visto demasiada sangre por aquella noche. Manstein ordenó a un par de hombres que bajaran a por el cuerpo de Mayer y lo montasen en el carro. Dijo que se encargaría él mismo de llevarlo a la fosa común. Nigel, Ball y yo nos miramos en silencio, compartiendo el mismo pensamiento. Manstein marchó esa misma noche y no regresó hasta la madrugada. Tras la muerte de Mayer, el invierno pareció endurecerse. Cada vez éramos menos los que podíamos sostenernos en la guardia y ésta se redujo a la custodia de los depósitos. Estábamos cansados, hambrientos y faltos de esperanza. ¿Dónde estaba nuestro valeroso ejército? Ya ni siquiera oíamos pasar los aviones y la radio no daba noticias de Moscú. La única orden que recibimos en todo ese tiempo fue la de colocar dinamita en los depósitos de combustible y preparar un detonador. Sabíamos muy bien lo que eso significaba. En la última semana de noviembre, unos cuantos hombres cayeron enfermos, vomitaban la poca comida y tenían horribles diarreas. Supusimos que algo en el agua lo había provocado. No obstante, Manstein ordenó que se estableciera una cuarentena. Mandó instalar una enfermería de campaña en el establo. Dijo que no quería arriesgarse a un posible contagio general, pese a que ser recluidos en aquel establo no era lo más recomendable para un enfermo. Sin embargo, sus órdenes se cumplieron una vez más. Al cabo de 2 noches, Slogs murió. Una semana más tarde, lo hizo Koenig. En ambos casos fue Manstein el único en presenciar las muertes. También como en el caso de Mayer, fue él quien se encargó de los cadáveres. Eso era algo extraño que no pasó desapercibido entre los hombres. Un mando haciendo las veces de enterrador, pero la mayoría pensaron que Manstein se comportaba ejemplarmente
para hacerse cargo de esas tareas. Por otro lado, nadie excepto él parecía tener demasiadas ganas de salir al exterior en aquel frío principio de diciembre. La primera semana se nos notificó que Heyman, uno de los más veteranos, había desaparecido esa noche durante su turno de guardia. Manstein dijo que no dudaba de que se trataba de una deserción en toda regla. Anunció que ya lo había comunicado a Sonderkommando y nos recordó nuestra obligación de ejecutar a cualquiera que tuviera avisos de huir cobardemente. Aquella versión de la noticia convenció a muchos, pero no a Ball. En un momento de intimidad nos expresó sus serias dudas al respecto de esa historia. Ball había investigado un poco. Heyman no se había llevado nada consigo, no había robado nada de alimento, ni había hecho desaparecer el caballo o el carro. Huir en semejantes condiciones era un suicidio. Un veterano como Heyman debía saberlo, y en ese caso, una bala siempre era mucho más agradable que la muerte por congelación. Por lo tanto, solo quedaban dos opciones. O se había extraviado involuntariamente, o había sido presa de alguien. ¿No os habéis fijado en Manstein últimamente?, nos preguntó. Miradlos por un instante, a él y a su perro, y miraos después a vosotros. Estamos esqueléticos, blancos, casi morados, y ellos siguen con el mismo aspecto que en primavera. La he vigilado últimamente, y ni siquiera se acerca a la despensa de las patatas. La hipótesis de Ball era sencilla. Manstein había sobrevivido practicando la necrofagia durante semanas, seguramente aprovisionándose en la fosa común donde los cadáveres más recientes se habían helado con la llegada del invierno antes de pudrirse. La carne muerta y en buen estado habría durado 3 o 4 semanas antes de terminarse. Lo demás era fácil de adivinar. Primero fue Meyer, después seguramente Slox y Koenig, y esa noche le habrían llegado el turno a Heyman. Al principio, tanto Nigel como yo nos resistimos a creer aquello. Era demasiado espantoso, aunque no del todo imposible. Era muy cierto que Manstein y su perro parecían indemnes al hambre y al frío, pero solo el hecho de pensar en ellos nos paralizaba. Nigel y yo éramos tal vez demasiado jóvenes para concebir un horror de tal magnitud, pues yo pienso asegurarme, respondió Ball ante nuestras dudas. Pensadlo, este lugar es una maldita ratonera. Nadie saldrá de aquí hasta el final del invierno y todos, de una u otra manera, iremos cayendo. No pienso terminar mis días en el estómago de ese caníbal. El desenlace ocurrió 2 noches más tarde. Ocurrió 2 noches más tarde. No recuerdo el nombre del muchacho que había enfermado. El pobre se había vomitado encima durante la formación de la mañana y Manstein lo había enviado a la enfermería con un gesto de pura satisfacción. Yo estaba acurrucado junto al fuego, oyendo los tosidos de los hombres y las voces de otros que llamaban a su madre o a sus novias. Entonces alguien me dio un codazo. Era Ball. Me hizo un gesto para acercarme a la ventana. Hacía una noche bastante despejada, de estrellas, con una gran luna amarilla suspendida sobre aquel desierto blanco. En la calle del pueblo se movían unas sombras. Era Manstein. Estaba saliendo del cobertizo con su carro, y en el carro
Había alguien tumbado. Bol me miró fijamente y supe enseguida lo que pensaba hacer. Yo miré en busca de Nigel, pero recordé que estaba al de guardia. «De acuerdo», asentí con la cabeza. Fuimos a por los fusiles, cogimos un par de cargadores y salimos escaleras abajo al frío aire de la noche. Encontramos a Nigel en su puesto junto a los depósitos. Le explicamos lo que sucedía y Bol dijo que había llegado el momento de la verdad. En principio Nigel se atemorizó. Repitió aquello de que abandonar el puesto de guardia es considerado deserción. Bol le dijo que no fuera idiota. Después nos pidió ayuda para soltar una de las cargas de dinamita de uno de los depósitos. Eran una docena de barrenos que podían volar un edificio de 3 plantas. Entonces, y solo entonces, nos dimos cuenta de que aquel austriaco loco iba completamente en serio. Nos pusimos en marcha. Las huellas recientes del carro nos facilitaron la marcha. Hacía mucho tiempo que nuestros cuerpos no estaban en forma y hubiera sido imposible avanzar sobre aquella capa de 1 metro de nieve que lo cubría todo. Al cabo de media hora llegamos a la ribera de un río helado. Las ruedas continuaban a su vera y tanto Bol como yo recordamos que la dacha estaba junto a un río. Tal y como suponíamos, Manstein tenía allí su negro refugio. Avanzamos otro cuarto de hora y entonces, a unos 300 metros, avistamos un resplandor azulado elevándose de entre los árboles de un bosquecillo. Al principio, Nigel opinó que podría tratarse de un foco antiaéreo, pero enseguida descartamos la idea. Según nos fuimos acercando, advertimos que la claridad azulada procedía de la vieja dacha, que estaba iluminada como el vientre de una luciérnaga. Ignorábamos de dónde podía salir tanta claridad, pero incluso por su macilenta chimenea surgía un rayo que se perdía en el cielo estrellado. Terminamos de aproximarnos y nos apostamos entre unos árboles. Vimos el carro junto a la puerta de la casa y el caballo resguardado bajo un alero. Se oía un rumor de voces y risas, como el eco sordo de una buena fiesta en Berlín. ¿Qué podía estar sucediendo en aquel lugar? Bol nos ordenó rodear la casa mientras él avanzaba en dirección a la puerta. Lo hicimos. Besé mi medalla de San Cristóbal como hacía siempre y rompí la impoluta capa de nieve por el flanco izquierdo de la casucha. Nigel me seguía. El pobre chico estaba aterrorizado. Me decía una y otra vez que no debíamos estar allí, y yo pensaba igual. Avanzamos por la trasera cuando Nigel perdió una de sus botas. Me dijo que se le había quedado enganchada en alguna parte. Esas cosas pasan incluso en el frente. El chico se agachó y empezó a hurgar en la nieve. De pronto abrió la boca de par en par, como si quisiera gritar, pero le faltaba el aire. En ese mismo instante, yo sentí algo que me rozaba la pierna por debajo de la nieve, algo alargado y velludo como un bisón. Entonces, recordé aquellas raíces negras que había visto brotar desde la grieta de la casa. Cogí a Nigel y lo arrastré de allí como pude. Después apunté hacia el suelo y disparé 4 veces. Una especie de tentáculo surgió de la nieve y se agitó ante nuestros pasmados ojos para volver a hundirse. Al menos pensé, las balas les hacían daño. Cuando corríamos hacia la casa oímos nuevos disparos, esta vez desde su interior. Cuando llegamos... ¡Oh, Dios mío!
Era Ball que disparaba y lloraba como un niño mientras lo hacía. Nuestros camaradas, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos, estaban allí vivos, si es que a eso podía llamársele vida. Se acercaban a la boca del fusil como cangrejos sedientos. Ball se encargó de liberar sus torturadas almas. Nigel comenzó a rezar. Creo que se había meado encima. El agujero estaba abierto, era allí donde brotaba aquel gran chorro de luz que todo lo iluminaba. El suelo era un lago de sangre que se derramaba en su interior. Oímos el ruido de botas ascendiendo por los asideros de la caverna. Fue Ball nuevamente. A Nigel y a mí nos bastaba con no volvernos locos de horror. ¿Quién se acercó a la boca del pozo y descerrajó un cargador entero en su interior? Se escuchó un tremendo alarido y después un breve silencio que no duró demasiado. De pronto comenzamos a oír deslizarse aquellas raíces alrededor de la casa, constriñendo sus cimientos como un molusco tratando de pulverizar un parásito inferior. «Id por el caballo, alejad el carro de aquí», nos ordenó Ball, mientras sacaba el manojo de cartuchos de explosivo de su zurrón. Tuve que empujar a Nigel afuera, donde la nieve se había fundido milagrosamente y las raíces se agolpaban en torno a la casa. No nos costó mover al rocín. Estaba encrespado por el avance de aquellos tubérculos. Lo alejamos hasta el bosque junto con el carro. Entonces vimos a Ball a través de la puerta lanzar aquel cartucho encendido en el interior del agujero. Después se giró hacia la salida y tomó impulso para salir corriendo. Pero en ese instante, apareció el fantasma. Keist debía haber estado escondido todo ese rato. Apareció como una sombra y se lanzó sobre él. La mala bestia lo derribó con facilidad y comenzó a morderle en las manos y en la cara. Dejé a Nigel en el carro y salí corriendo en dirección a la casa, pero era demasiado tarde. Supongo que Ball cortó la mecha por la mitad para asegurarse de que nadie la pudiera apagar. La explosión fue terrible. Primero hacia arriba como una lengua de fuego, lanzando una tonelada de tierra, astillas y nieve contra el cielo, y después hacia abajo, hundiéndose en una confusión de rocas, raíces y sangre, que derribaron la casa y casi también me devoran a mí. Las raíces me habían impedido avanzar más de 10 metros. Cuando el agujero comenzó a arrastrar la casa y sus raíces, algunas de aquellas malditas hidras quisieron llevárseme a mí también. Pero gracias a Dios, encontré a mano el tocón de un noble árbol muerto y pude aferrarme a él mientras el mundo se hundía a mis pies. Al final no quedó allí nada más que un cráter humeante lleno de tierra molida. Nigel me ayudó a sacar las piernas de allí. A los dos nos temblaban las manos como dos banderas al viento. Cuando estuvimos recompuestos, dijimos una oración por el alma de Ball y nos marchamos al trote de aquel horrible lugar. Por supuesto, esa magnífica explosión había puesto en guardia a todos los hombres en Talpsenko. Cuando llegamos a bordo del carro, fuimos inmediatamente interrogados al respecto de Ball, Manstein y la dinamita que faltaba en el puesto de guardia. ¿Qué fue lo que respondimos? La verdad, por supuesto. Y al hacerlo, suscitamos reacciones diversas entre los hombres. Algunos quisieron ejecutarnos por traidores.
Otros nos miraban fijamente, haciéndose preguntas en su interior. Finalmente nos ataron con una cadena. Un tal Smeller tomó el relevo de Manstein. Llamó al acuartelamiento de Leningrado para notificar los hechos, pero nadie vino a buscarnos. Estaban demasiado ocupados con sus propios problemas. Cuando en la segunda semana de diciembre una columna de Panzers pasó por el pueblo, más de la mitad de los hombres habían muerto congelados, Smeller incluido. Alguien, una mano amiga, debió quitarnos las cadenas antes de que los hombres de la división blindada llegaran a la casa. Nos dieron cigarrillos y media botella de vodka cada uno. Se hicieron algunas pesquisas en torno a Manstein, pero de pronto todo el mundo le había olvidado. Se dijo que escapó, y ahí terminó la historia. En una semana nos recuperamos y fuimos reintegrados en el 161º Batallón de Fusilamientos. Marchamos hacia Ucrania. Moscú no había caído y el invierno había expulsado a Sigfrido de las tierras eslavas. La maldición de Napoleón se había vuelto a repetir. Nigel y yo seguimos juntos durante meses. Nunca volvimos a mencionar el capítulo de Tabsenko, aunque a veces le oía despertarse gritando a medianoche el nombre de Vol. Yo también tenía pesadillas de ese estilo, pero todo lo que queríamos era olvidar. Nos separamos durante la primavera del 42. A Nigel le hirieron en una pierna y regresó a Berlín en un tren hospital. Yo, en cambio, seguí sirviendo en un grupo de asalto bajo el mando de Oz. Caí preso durante la Operación Urano, el cerco de Kessler y deportado a los Urales.